Muy bien puesto. Sí. Bueno, un poco nerviosa porque al entrevistar a Enrique Juncosa uno empieza a ver un montón de instituciones, un montón de museos, un montón de muestras, un montón de cosas que lo preceden a usted, aunque ahora vamos a hablar de su nuevo libro de cuentos, ¿verdad? Sí. Eso, un poco nerviosa. No, son dos cosas diferentes un poco, ¿no? Pero yo Ya. he trabajado como curador y como director de museo y era poeta desde el principio, ¿no? Y Sí, tiene escribía 9 libros de poesía, ¿no? sí, Mm, o sea, publicaba poesía y ensayos sobre arte y también he hecho claro. periodismo y traducción, había hecho muchas cosas. Pero hace más recientemente, bueno, ya hace tiempo ahora, tuve ganas de escribir narrativa o ficción. Entonces dejé el trabajo en el museo. Fue un momento muy difícil porque era dejar una cosa que me iba muy bien, la que tenía, Claro. estaba muy bien pagado, sabes, me gustaba y me metí en lo otro, pero y me ha costado bastante, ¿no? Ujú. Pero ahora está todo como encaminado y bien. Ah, muy bien. Debe tener alguna cuenta de ahorro bastante bien, digamos, ¿no? Bueno, Porque... trabajo como comisario haciendo Ajá. exposiciones, ¿no? Ah, perfecto. Y trabajo todavía, pues, he hecho una exposición en el Japón, estoy preparando otra cosa en Holanda, en Dinamarca. Entonces, no Claro. trabajo solo en España, ¿no? Ah, Entonces, no es fácil hacer eso, pero claro. tengo una trayectoria larga, lo que un poco decía, entonces me salen proyectos, ¿no? Claro. Y tengo tiempo para escribir también, ¿no? Y ahora he terminado con Galaxia, tengo proyectos de publicar 2 libros más, ¿no? Mm. Bueno, Los Lagartos Divinos, engloba, me parece a mí, toda la actividad cultural del siglo XX, digamos, ¿no? Esos nombres que son muy inmediatos y al mismo tiempo muy queridos por quienes estudiamos, por quienes leemos, ¿no? Y al mismo tiempo pensaba quiénes serán los próximos, digamos, Sí. ¿no? ¿Se preguntó eso? Sí, bueno, ya publiqué otro libro, lo que Ah, salió hace sí, los 10 años, es que hedonistas. pasa, y allí había un cuento sobre Somerset Maugham, Ajá, otro sobre James Baldwin, otro claro. sobre el conde de Villamediana, otro sobre Miró, el pintor, y en este vuelve a haber escritores reales y me gustaría escribir un tercer libro otra vez haciendo esto, con que haya cuentos de diferentes momentos, en diferentes lugares, y con algunos son personajes que me interesan mucho, ¿no? Entonces, es una manera de acercarme a ellos en vez de leerlos, es también inventar algo alrededor de ellos, ¿no? Y, y me gustaría, por ejemplo, escribir un cuento para el libro nuevo sobre Alfonsina Storni, Ah, qué bueno. que es una poeta que me gusta mucho, ¿no? Y la Sí, historia que tiene es muy fuerte, como a mí me gustan estas historias, ¿no? claro. Y luego también me gustaría escribir una cosa sobre el doctor Attel y Mm. su novia, esta chica que era tan guapa que iba rapada, oye, que también es un momento muy interesante de las vanguardias en México y tal. O sea, estos son ideas de cuentos que tengo ahora y más, ¿no? Pero lo encuentro divertido escribir sobre personajes que te gustan porque hago investigación y luego, sobre todo en el momento en el que la historia va a pasar, y luego me invento otros personajes para acercarme al tema principal, dijéramos, ¿no? Mm. Ahora, estos personajes, por supuesto que he nombrado también a muchos, a otros personajes del siglo XX. Yo pensaba, por ejemplo, escribir sobre Nietzsche, ¿no? Es decir, Sí. Rodrigo Fresán decía que él tenía miedo de morirse solo por una cosa, porque no va a poder leer más libros, ¿no? Es decir, Mm. esta cosa de que todo el tiempo aparecen nuevos libros. En ese sentido, ¿quién sabe quién será el gran filósofo del siglo XXI, digamos, ¿no? Porque para nosotros es Nietzsche y es una figura monumental finalmente, ¿no? No, Nietzsche es que es obviamente una de los grandes figuras del siglo XX, ¿no? Que es de lo más Claro. que se puede. Y tiene una vida que fue muy dura, ¿no? Además se volvió loco al final y tal, pero Sí. él empezó muy joven
la universidad, vivía en Suiza, ¿no? Le publicó este libro El origen de la tragedia, que es un libro de filología más que de filosofía, que es un libro importantísimo. Se hizo muy amigo de Richard Wagner, el compositor, y en un momento en la universidad le echa, Wagner le dice que si no se casa no vuelva a su casa, y la familia lo envía a pensiones baratas en Italia. Lo que pasa es que lo acogían pues mujeres ricas que conocía y la tenían en Suiza y tal, y vivió en un triángulo con lo Andrea Salomé, que es esta mujer formidable Sí, que fue claro. amante de Freud y de Rilke y de Nietzsche también, pero vivían en un trío con otro señor que era compositor. Entonces, todo este aspecto, leí un libro que me interesó mucho sobre Nietzsche, explicando, argumentando que había sido un homosexual y que la rabia que tenía al catolicismo o al cristianismo y a la moral burguesa era que uno no podía ser como era. Y entonces todo el discurso del superhombre se convertía en como salir del armario, que me parecía una cosa mucho más próxima a nosotros que este Claro. discurso de que era el superhombre nazi, ¿me entiendes? Que es una cosa absurda, porque él odiaba a Hitler. Su hermano estaba casado con un nazi y se reía de ellos todo el día, ¿no? Que, No. pero entonces me pareció fascinante eso. Y luego leí que su hermana había quemado todas las correspondencias con Lu Andrea Salomé, porque era un escándalo, y todos sus diarios. Se ve que él lo escribía todo. Claro, Esto se hubiera sido quebraron porque genial. si hubiéramos conocido Claro. a Nietzsche de persona, ¿no? No solo el filósofo. Entonces, me pareció que era un tema muy bonito para escribir, y el cuento dice pues una escena que la hermana está quemando los Sí, diarios, sí. y luego se ve una escena que podría ser de un diario de él en Génova yéndose a ligar a una playa que le habían recomendado para eso. Y luego hay un poema que es un poema suyo sobre dos hombres en una barca, como muy ambiguo, que yo lo usaba como para inventar una situación que pareciera que iba a eso, ¿no? Ujú. Y, y es un libro que es un cuento que ha llamado mucho la atención. Sí, sí, todos los cuentos llaman la atención en el sentido de que usted narra a partir de estos grandes personajes, pero al mismo tiempo narra de una manera cercana, digamos, ¿no? Uno Mm. pareciera ser que está en el momento presente viendo exactamente lo que pasa con estos personajes, digamos, ¿no? Ahora, una de las cosas que le quería preguntar, ¿siempre estuvo el tema del sexo como escondido en la primera mitad del siglo XX? Estuvo Sí, es que como... a mí este tema me interesa porque, Ujú, por ejemplo, en el otro libro hay un cuento sobre Somerset Maugham, ujú, que es un escritor que fue muy popular, el escritor que ganó más dinero en su época, y él vivió siempre con la misma pareja, ujú. con 30 años, y jamás lo menciona nunca. Nunca. O sea, todo el mundo los veía juntos, pero era una cosa tan secreta. Entonces, yo recuerdo cuando era joven que leí Los monederos falsos de André Gide, Mishima, Proust, que aparecían personajes homosexuales en estos libros. Entonces, eso me interesó mucho porque no era una cosa que nos venía de información familiar. Claro. ¿Sabes? Entonces, era como otra cosa, ¿no? Y en los libros, yo el sexo me parece que todavía, incluso ahora, es una cosa que es muy tabú para la gente. Sabes que hay gente que le ofende o que no le gusta, pero es una cosa muy importante en la vida de las personas, ¿no? Sí. Pero vamos, que hablo un poco de eso, pero no solo de eso, ¿no? También me interesa mucho la parte como artistas, ¿no? Y la manera en que los artistas a veces las cosas que hacen tienen una cosa como terapéutica. Sí, O eso sea, es cierto. Sí, o a veces también explosiva, ¿no? A veces explota más allá de sí mismo, ¿no? Ahora, una de las cosas que le quería preguntar es que el sexo ahora, más que secreto, me parece a mí inexplicable, digamos, ¿no? Es decir, el sexo, cómo entienden las nuevas generaciones, que el binario, que el no género, que el género, que el... Es decir, yo ya no entiendo absolutamente nada, digamos, ¿no? no, yo también toda esta clasificación la encuentro como absurda, porque además eh, es como, yo creo que debería ser todo normal. Sabes que Sí. no hace falta etiquetar, sabes, que no sé Mm. por qué tenemos que etiquetar las cosas, ¿no?
pero vamos, yo tampoco sé muy bien lo que piensa la gente joven, ¿no? Ahora, Mm, pero el mundo va cambiando muy rápido. Pero a mí me interesan mucho, además de eso, los años 30, sí, los años de posguerra, me parece que es un momento fascinante de la cultura europea, ¿no? sí, Y luego me gusta mucho de los años 60, esto ya a nivel mundial, ¿no? sí. Pero, por ejemplo, este cuento que pasa en Brasil en los años 60, he intentado presentar un Brasil fascinante, ¿no? Con poetas y compositores y la bossa nova, ¿sabes? Como un país y la arquitectura tan maravillosa que hay allí. ¿Sabes? Que me parece que es verlo de una manera que a veces dices, no, es un país en desarrollo y tal y cual, y a mí me parece una potencia cultural increíble, ¿no? Como, como la India o como Nigeria, como muchos países, ¿no? Mm. Pero que son diferentes temas, pero todo intento hacer eso, las relaciones entre las personas, las rupturas, los problemas de amor y de familia, de la muerte, y luego todo eso, el momento de la creación, ¿no? Entonces, me parece que son temas que son bonitos, además, ¿no? Sí, Explorarlos. eso sin duda, pero por otro lado también yo encuentro que Los Lagartos Divinos es un libro de literatura, es un libro de cuentos, es un libro de relatos, más allá de todo lo que usted tenga como autor finalmente, Sí. ¿no? Y eso me apasiona finalmente, ¿no? Digo, A mí me pasa que ¿en qué momento usted tomó esa decisión para decir, voy a dedicarme a esto, ¿no? pues le digo, yo creo que cuando tenía 48, 49 en Mm, este momento, que estaba trabajando en Dublín y me fue muy bien allí, me ofrecían quedarme más tiempo y subiéndome el sueldo y tal. Y yo pensé, si no me voy ahora, ya seré claro, mayor, ¿no? claro. Entonces, y luego en España, cuando empecé por los cuentos, también una cosa de aprendizaje, sabes que ponerme una novela Sí, de 700 a la primera, y luego porque me gustan mucho. Mis primeros escritores favoritos eran Borges y Cortázar. claro, Entonces, yo el cuento me parece maravilloso, no lo veía, pero así como en Argentina, pues una cosa tan fuerte con estos dos y con otros escritores, en España, pues los editores cuando les decía, tengo un libro de cuentos, no lo claro, querían. Antes de claro. verlo, me decían que no. Entonces, pero escribí el primero, me lo rechazaron como 11 editoriales y cuando se publicó tuvo buenísimas críticas por Mm, todo, pero era una editorial muy pequeña. Y mm, ahora, como siguen pasando los años, yo me esperé un poco, había encontrado otros editores para encontrar una editorial más grande, ¿no? claro. Y con Galaxia ha ido bien porque ellos me publicaron un libro de ensayos sobre arte, ahora he terminado Sí, una lo novela vi. ahora mismo, Ajá, que voy a enviar en septiembre, y tengo otro libro de ensayos con ellos, y voy a publicar un libro de poemas también, o sea que tengo como 5. Entonces he tardado un poco, pero ahí el trabajo claro, hecho, ¿sabes? claro. Está muy bien. Ahora, otra de las cosas que le quería preguntar era, más allá de la editorial, yo empecé a estudiar, por supuesto, estudié literatura como todos, y yo empecé a estudiar por cuentos, digamos, ¿no? Con Maupassant, con Chejos mismo. ¿Cómo ve ahora el estudio de la literatura a partir de los cuentos, a partir de las novelas? Porque pareciera ser que el mercado va por un lado, pero el estudio de la literatura va por otro. Sí, es un poco. Yo pienso que ahora la cultura ha perdido un poco de prestigio. Claro, Yo lo veo con la gente joven. Nosotros que sí, querían ver las películas de Godard, teníamos que esperar que hubiera un claro, ciclo en la Filmoteca en Barcelona. Si viviese en Palma, no lo veías. Ahora lo ves todo. Entonces tú mencionas cualquier cosa, aprietas claro, Google y ya lo saben. claro, Entonces, no sé, pero yo los cuentos. Siempre ha habido escritores muy buenos, ¿no? Como Raymond Carver o Catherine Mansfield, o sea, o William Trevor. Yo creo que sigue siendo. Yo leo muchos cuentos porque me gustan, o Hemingway también, ¿no? Pero me parece o Henry James, es que hay obras maestras absolutas que me parece que se puede estudiar por los cuentos porque es una manera de entrar menos amenazante que un libro muy grande, ¿no? Pero no sé si le estudian en la universidad o no. Yo estudié filología inglesa también ajá, y me acuerdo que teníamos cuentos, leímos a Narayan, un escritor indio, y a Catherine Mansfield, libros de claro, cuentos en la universidad, ¿no? claro. Y Hemingway también.
Habiendo nacido en los 60 como yo, también pienso que España estaba muy lejos de lo que era la cultura en los 60 en Europa, ¿verdad? Mm. ¿Cómo vivió eso, no? No, yo lo veo que yo nací el 61, ¿no? Sí, Entonces, que los 60 era niño, ¿no? claro, Pero sí, 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 sí. yo fui a estudiar a Barcelona en el 78, 79. Entonces ya se estaba abriendo todo, ¿no? Sí, Pero yo estudié filología inglesa con la idea de ir a Inglaterra. ajá, ¿Sabes? Y yo pensaba, por ejemplo, en literatura, pues leía Henry James o leía Galdós y Clarín y me gustaba mucho más Henry James, ¿sabes? claro. ¿Sabes? El otro me parecía todavía, aunque son escritores muy buenos también, pero Clarín me encanta a mí, él. sí, pero que no me parecía tan moderno que como Flaubert Claro, o eso, ¿no? Pero y luego me tenía estas ganas de ir a Inglaterra y lo hice, me fui a vivir allí, ¿no? Entonces, claro, creo que me fue muy bien también, sobre claro, todo para mi trabajo en el mundo del arte, porque me dio otra perspectiva desde el centro, dijéramos, o de uno de los centros. claro. Bueno, la última pregunta es, ¿cómo va a presentar este libro? ¿Lo va a presentar aquí en México? ¿Qué siente haberlo traído a este territorio? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo? Me hace mucha ilusión porque tengo una casa en México, es un Ajá, departamento pequeño, y hace 3 años que vengo, voy y vengo, como trabajo en casa, y me gusta mucho, ¿no? Entonces, se lo he pedido a dos amigos. Un amigo es Pedro Serrano, que es un poeta mexicano que conozco de hace muchísimos años, y el otro es un amigo reciente, que es periodista, que se llama Guillermo Sorno, y ajá, se lo pedí a los dos, que es como, me gustan más las presentaciones con tres personas, me parece que ajá. así es más Sí, variado y tal. Y es como, no sé, que me hace ilusión presentar un libro aquí, ¿no? Y ajá. estando aquí, ¿no? Y México me parece una ciudad interesantísima culturalmente también, ¿no? Y Sí, tiene una cultural es mezcla increíble. muy rica, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísima suerte y muchas gracias por la entrevista. Pues muchas gracias a usted, ¿no? Hasta Adiós. adiós, adiós, gracias.